Recording is on. Bueno, muy Bueno, buenas muy buenas tardes. tardes, un cordial saludo A a esta, esta, la la segunda segunda clase clase del módulo de este es el módulo 4 de de prevención de prevención de adicción adicciones del del diplomado diplomado como como psicólogo psicólogo o psicóloga calificada calificada en abordaje y en tratamiento de adicciones. adicciones. Eh, Esta es la continuación del inicio que vimos la clase pasada. Por tanto, entonces les voy a compartir pantalla. Listo. Aquí Aquí tenemos, vamos entonces a buscar en nuestra parrilla de contenidos del diplomado como psicólogo o psicóloga calificada en abordaje y tratamiento de adicciones, del paciente en adicciones. Este es el quinto, este es el cuarto. Bueno, en la Bueno, en la clase pasada tuvimos la oportunidad de de revisar un poco de la historia de la prevención en adicciones. Sabemos que más o menos en la década de los 60 se inician los programas formales en prevención de adicciones, que inician con un programa, un modelo prevención de adicciones tradicional, informativo, enciclopédico, que le llamo yo, el cual resultó iatrogénico con con efectos efectos secundarios secundarios y que y que desafortunadamente desafortunadamente es el que se sigue utilizando de manera de manera común y tradicional al al momento. momento. Quedamos Quedamos que el último modelo sobre el cual se trabajó y se sigue trabajando e idealmente se debe seguir trabajando es el modelo de habilidades sociales y para la vida de Bottin y sus colaboradores. Entonces vamos a continuar con un poco más de este módulo. Este no es. También vimos en nuestra clase anterior que todo programa o charla o cualquier actividad que se haga en prevención tiene como eje central mencionar, entre otras, los factores de protección y los factores de riesgo. Eso también lo vimos en la clase anterior, donde mencionamos que hay factores de riesgo tanto individuales como familiares, escolares, sociales, en fin. Entonces, esto es parte de lo que siempre se debe mencionar en las charlas, programas de prevención, factores de riesgo y factores de prevención. Siempre también reforzando las charlas para docentes y para familias, lo que tiene que ser la prevención en el ámbito familiar. También les mencionaba que en la parrilla de contenidos, aquí donde hay unas cadenitas o quizás les salga un globo, un mapamundi, estos son ayudas audiovisuales, son videos los cuales siempre deben ir incluidos en las charlas o programas de prevención. También recordemos que es de vital importancia no quedarnos en esas charlas de prevención o programas de prevención que son unas clases magistrales todo el tiempo dando demasiada información teórica, porque tengamos en cuenta que la prevención se hace generalmente pues, en la población de preadolescentes y adolescentes para evitar esos primeros contactos, disuadir los contactos con sustancias psicoactivas, drogas o decantar o generar o degenerar en otro tipo de adicción, sea conductual o relacional. Bueno, vamos por acá con esta presentación.
Bueno, tipos de prevención. Tenemos primero una forma de clasificar la prevención. Está la prevención universal selectiva y prevención indicada. Universal, selectiva e indicada. Iniciaremos con la prevención universal. La prevención universal es aquella prevención que se hace a la población en general, a todo el mundo, es para todo el mundo. La prevención universal generalmente se hace desde instancias gubernamentales, se hace a través de los medios de comunicación, redes digitales. Los programas de prevención universal se enfocan en los factores de riesgo, siempre, pues lógicamente de protección y de riesgo, pero en la universal se puntualiza, se redunda muchas veces en lo que es y está muy bien diseñada para mostrar los factores de riesgo con el fin de buscar disuadir a los niños, adolescentes y adolescentes a consumir drogas. Entonces vamos a encontrarnos con las propagandas de televisión, las vallas publicitarias, no consumas drogas, las drogas hacen daño. Por no ir tan lejos, las propagandas que hay en las cajetillas de cigarrillos, que por norma deben tenerla. Fumar produce cáncer, fumar produce abortos espontáneos, fumar produce problemas respiratorios. Entonces, eso es prevención universal. No va dirigida a una población específica, para todas las personas. Listo. Posteriormente viene la prevención selectiva. La prevención selectiva va dirigida a un segmento de la población que tiene ciertos riesgos, que tiene ciertas predisposiciones al consumo. Digamos que personas que están en situaciones vulnerables, que viven en zonas de riesgos psicosociales y en los cuales de pronto no son de tan altos recursos económicos, donde ya hay expendios o consumo de drogas, donde hay de pronto la prevención selectiva viene también dirigida a este tipo de personas que tienen al interior de su familia uno o varios miembros que de pronto estén consumiendo drogas. Esta población va dirigida principalmente para niños y adolescentes que tienen esos estos factores de predisponencia, ya que ya están en riesgo y tienen un alto grado de vulnerabilidad. Posteriormente está la selección indicada. Este tipo de prevención, pues ya ya va dirigido a un grupo más pequeño, más selecto de personas las cuales de pronto ya han iniciado primeros contactos con sustancias psicoactivas para disuadirlos de continuar en su consumo. Aspectos a tener en cuenta al hacer prevención. Primero, debemos tener en cuenta todo lo que hemos visto y que está en los manuales acerca de hacer prevención, acerca de los lineamientos. Los lineamientos primero es saber a quién va dirigida la prevención, a qué población va dirigida, a niños, preadolescentes, adolescentes, a madres cabezas de familia, que eso sería una prevención indicada, por ejemplo, con mujeres consumidoras o este tipo de cosas. Se debe tener en cuenta la población, se debe tener en cuenta las temáticas a abordar a este grupo de personas. Ya mencionamos que debemos necesariamente alejarnos de esa prevención que se viene haciendo tradicionalmente, en la cual se va y se da una enciclopedia, una cartilla en la cual se brinda información de cada una de las sustancias, porque ya sabemos que dependiendo de la población podemos convertirnos en un factor de riesgo más que en un factor de protección y de prevención, que es lo que pretendemos conseguir. Por tanto, hay que tener en cuenta las temáticas. Yo ya también les he dicho que si en algún momento necesitan hacer una charla de prevención, no duden en consultarme, yo les colaboro con todo el material. Yo también les mencioné que tengo cortesía de Senda, que es un servicio nacional en conjunto con el gobierno de Chile,
temáticas, las temáticas y contenidos para abordar grado a grado escolar, de primaria, secundaria y las charlas para padres de familia y docentes o educadores. ¿Okay? Hay que saber que la charla, hay que saber, digamos, manejar los contenidos dependiendo si es una charla, si es un programa, si es un taller, si es un conversatorio. ¿Cierto? Los programas, que es a lo que yo personalmente me aboco, pues están divididos en múltiples sesiones y se tratan múltiples temáticas para poder tener un impacto real en cuanto a prevención se refiere. Y aunque las charlas de prevención, esto también es importante mencionarlo, generalmente se realizan en instancias, en instituciones educativas, escuelas, colegios, tanto públicos como privados, universidades. No olvidemos que la prevención no es solamente para ellos. Digamos que aquí en Colombia el plan de riesgos profesionales de todas las empresas, no de colegios, de empresas de todo tipo, de todas las áreas, pues cobijan la prevención de adicciones dentro de sus empleados. Yo les comentaba que nosotros hemos tenido el privilegio de contar con contrataciones grandes como la multinacional farmacéutica Genfar Sanofi, en la cual dio mucho éxito. Porque hay muchas trabajadores, empleados de las empresas que presentan deserción y sobre todo ausentismo laboral a causa generalmente del alcohol, marihuana, que se trasnochan, que no al trabajo. Entonces a las empresas muchas veces les agrada y tienen prioridad sobre, dentro de su plan de riesgos profesionales, incluir la prevención de adicciones. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? También mencionamos que hace esto de los nuevos lineamientos, cuando se empezó a revisar nuevamente por qué las políticas nacionales de drogas de diversos países y de todos los países en general no están funcionando, sigue aumentando la oferta de sustancias psicoactivas, drogas, y el consumo, oferta y demanda siguen creciendo, y siguen creciendo los consumidores de sustancias psicoactivas, así que las políticas nacionales de drogas de los países no están funcionando. Se pusieron a hacer investigación y como hay dos situaciones centrales frente a esto. Uno es que debemos tener lo que ya mencionamos, tener mucho cuidado con todo lo que se va a decir, dependiendo de la población específica, de la edad, de la etapa de desarrollo, de las personas a las cuales vamos a dar la charla de prevención. Debemos tener en cuenta que debemos seleccionar el material, las temáticas y contenido de la misma. Y la segunda, que ya la hemos mencionado de manera informal, es que algo que tradicionalmente se hace cuando lo hacen instituciones de tratamiento de adicciones, fundaciones, comunidades terapéuticas, comunidades zooterapéuticas, centros de atención en drogodependencia, en fin, cuando les piden ir a hacer una charla o un programa de prevención, se volvió casi que algo normal llevar dos o tres, de una a tres personas que han sido adictos y que están recuperados. Entonces empiezan esas charlas testimoniales, y esto es algo que siempre se me quedó de los resultados de esos estudios. Entonces, ¿por qué no están dando resultados las charlas y programas de prevención? Ese fue el que más me caló. Y es que no se debe hacer estas charlas testimoniales porque en personas que no han consumido drogas. Y me vuelvo y me explico al respecto. Una persona va a un salón en el cual, digamos, hay 30 alumnos. Y va al final una de estas personas a hacer una charla testimonial y dice: yo me llamo fulano de tal, yo consumí bazuco, heroína, marihuana, éxtasis, anfetaminas, consumí de todo,
robé, maté, violé, estuve en la cárcel, asesiné, pero hoy por la gracia de Dios estoy limpio. Esa charla resulta ser motivacional y puede tener cierto grado de impacto en personas que están en tratamiento para las adicciones, ¿ok? O personas que están en consumo activo, para decir, bueno, a pesar de todas las circunstancias, ambivalencias y factores negativos, esa persona logró detener su consumo. Pero para un auditorio de personas que no consumen y sobre todo para los que están iniciando primeros consumos, las charlas testimoniales son altamente contraproducentes y nocivas. Porque, me explico, digamos que en ese auditorio de 30 alumnos hay unos que ya están empezando a consumir marihuana. Pero después de escuchar la charla, que este sujeto que consumió de todo, le pasó de todo y pudo parar, entonces dicen, no, pero pues con mayor razón, si una persona que ha consumido tantas drogas y ha hecho de todo y le ha pasado de todo, puede parar, lo mío que es tan pequeñito, lo mío es solo alcohol y marihuana, o solo es cocaína y marihuana, pues lo mío es menos grave y se puede parar. Entonces se minimiza el potencial de riesgo, tanto de la adicción como el potencial destructivo que tiene toda la adicción a todo nivel. Entonces la idea es que no se deben hacer charlas testimoniales porque las personas minimizan el potencial de acción de las sustancias y de los efectos negativos. Entonces, esto por este lado, listo. Bueno. ¿Qué más tenemos por acá? No, es que no quedaba tanto. No, es que no quedaba tanto. Es esto básicamente. Es esto básicamente. Es esto. En el mismo documento que vimos, recuerden que para guiarse en este, digamos, para esto de hacer charlas y programas de prevención, este manual, allí en la parrilla de contenidos de su diplomado, tienen este manual que se llama Lineamientos para operar programas preventivos. Que repito, está creado y auspiciado por el Ministerio de Salud Colombia y también por la UNODC, o sea, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la historia de prevención, que ya la mencionamos, algunas definiciones de qué es hacer prevención, que es tomar estrategias y tomar acciones antes de que se den los primeros contactos con sustancias psicoactivas, drogas, los niveles de prevención, la evolución del consumo, los ámbitos de la prevención que ya los revisamos, ámbito personal, individual, colectivo, a nivel académico, a nivel familiar, en fin. También vamos a ver cuáles son los principios de la prevención. Mencionemos un poco de esto, que sí es importante. Bueno. En términos generales, lo que se ha planteado de diversos autores, la prevención en general, sea cual sea, charla, programa, lo que sea, tiene como eje central estos objetivos. Uno, que el consumo de drogas, sustancias psicoactivas simplemente no ocurra, que no hayan esos primeros contactos. Otro de los objetivos es que en caso de que se hayan tenido esos primeros contactos, se reduzcan y también que se reduzcan los nuevos casos de consumo de sustancias psicoactivas, drogas. Otro objetivo de la prevención, reducir la vulnerabilidad al consumo de sustancias psicoactivas a través de la prevención, de la intervención integral de factores como los aspectos microsociales, individuales, así como los macrosociales, promoviendo la creación de entornos y factores protectores y estilos y hábitos de vida saludables, libres de consumo, libres de sustancias psicoactivas. Otro objetivo de la prevención, retrasar la edad de inicio del consumo de sustancias psicoactivas. Hasta hace unos años, el umbral de los primeros consumos a nivel de Latinoamérica, pues eso se hizo un consenso, un estudio, a nivel de Latinoamérica estaba entre los 11 y 12 años, los primeros consumos. Pero en las últimas estadísticas que se arrojaron,
pues es alarmante y casi increíble escuchar, a mí me resulta casi increíble escuchar que los primeros contactos con las sustancias psicoactivas o drogas se inician a los 8 años de edad, bajo el umbral de contacto. A los 8 años de edad, nuestros jóvenes están teniendo primeros consumos, primero con el alcohol, la nicotina y la marihuana, de los 8 años. Realmente alarmante. Otro de los objetivos de la prevención es limitar la cantidad y la variedad de sustancias utilizadas en caso de que ya se haya iniciado. Eso es en caso de la prevención selectiva indicada, sobre todo la indicada. Aumentar el riesgo de la percepción de riesgo del consumo, es decir, ser totalmente puntuales y recalcar con mucho énfasis los factores de riesgo que acompañan el consumo de las drogas. No solo los efectos de las sustancias, sino todo lo que pasa cuando las consumimos, todos los efectos a nivel familiar, social, de riesgo, de vulnerabilidad, en fin, de todo. Reducir las condiciones que facilitan el mantenimiento de un problema. Otro de los objetivos de la prevención es disminuir las consecuencias negativas del consumo en quienes ya consumen sustancias psicoactivas. Prevención indicada. Educar a los individuos para que puedan mantener relaciones responsables con las sustancias en caso pues de algún tipo de población, como población en la habitante de calle o prevención, personas que están dentro de la prevención indicada. Y otro finalmente objetivo de la prevención en adicciones es frenar la progresión del consumo psicoactivas a etapas de mayor dificultad. Listo. Acá tenemos en esta guía, que me parece excelente, es todo lo que necesitamos para desarrollar una charla o un programa de prevención de manera adecuada y asertiva. Recuerden que aquí tenemos todo lo de los factores de riesgo también para cuando necesiten sacarlo para alguna presentación. Acá donde dice en la unidad 5, factores de riesgo de protección. Aquí vamos a encontrar los factores de riesgo dentro de cada uno de los ámbitos. Recordemos, ámbito individual. Entonces, hay todos estos factores de riesgo en la primera columna a la izquierda, la segunda, pues, en la central, y a la derecha están los factores de protección, tanto a nivel individual como a nivel de pares, como a nivel familiar, como a nivel escolar, así también como a nivel comunitario, social y laboral. ¿Ok? Mencionemos esto lo que les iba a decir, los principios, mencionémoslos brevemente. Los principios de la prevención. El Instituto Nacional de Drogas de Abuso, el NIDA, que quizás es la institución más prestante en investigación en adicciones a nivel global, nos habla que esto nos sirva como guía para la planificación de la selección e introducción de los programas de prevención de uso de las drogas en diferentes ámbitos. Entonces, principio primero, los programas de prevención deben mejorar los factores de protección y revertir o reducir los factores de riesgo. Ese es el primer principio. Mejorar factores de protección y revertir factores de riesgo. Segundo principio de la prevención. Los programas de prevención deben dirigirse a todas las formas de abuso de drogas por separado o en conjunto, incluyendo el consumo de drogas legales como de ilegales. También hay que enfatizar en las legales como la nicotina y el alcohol. También promover y mencionar y reforzar sobre el uso inapropiado de sustancias obtenidas legalmente y de medicamentos de control, que muchas veces por ahí también se arranca todo esto de la espiral descendente de la adicción. Tercero, los programas de prevención deben dirigirse al tipo de problema de uso de drogas en la comunidad local, poniendo en énfasis los factores de riesgo que se pueden modificar, hablando puntualmente de un grupo y fortaleciendo los factores de protección de ese grupo en particular.
Cuarto principio, los programas de prevención deben ser diseñados para tratar riesgos específicos a las características de la población. Debemos precisamente por eso no se puede hacer esa prevención que va disparándole a todo el mundo y que se van mencionando de manera tradicional y enciclopédica las sustancias. Hay que tener en cuenta factores y circunstancias tales como la edad, el sexo, la cultura, en fin, grupo étnico, todo esto hay que tenerlo en cuenta para poder así mejorar la eficacia de los programas. Quinto programa, los programas de prevención deben también incluir para la familia, en el cual se deben reforzar la compenetración familiar y las habilidades para ser mejores padres, la comunicación efectiva y asertiva, entre otras. Sexto principio de la prevención. Los programas de prevención se pueden diseñar para una intervención tan temprana como en los años preescolares a nivel global, tratando situaciones como la gestión emocional, resolución de conflictos, autoestima, autoconcepto, autopercepción, entre otras. Tienen que ver también la prevención desde este ámbito. Puede sonar demasiado intrusivo que sea desde edades preescolares, pero desde allí es cuando podemos empezar a detectar de pronto desde el comportamiento, desde conductas agresivas o digamos no funcionales desde esas primeras edades. Séptimo principio de la prevención. Los programas de prevención para los niños de primaria se deberán dirigir a mejorar el aprendizaje académico y socioemocional para tratar factores de riesgo para el uso de drogas como las agresiones tempranas, fracaso académico y la deserción de los estudios. Octavo principio de prevención. Los programas de prevención los programas de prevención para estudiantes de escuela media y secundaria deben aumentar las competencias académicas y sociales con las aptitudes tales como hábitos de estudio y apoyo académico, comunicación, relaciones con los compañeros, autoeficacia y reafirmación personal, técnicas para resistirse a las drogas, para poder decir no a la oferta de drogas. Y también el refuerzo de actitudes antidrogas, fortaleciendo el compromiso personal contra el consumo y o abuso de drogas que lo contiene el modelo de habilidades para la vida de Botvin y sus colaboradores. Noveno principio para los principios de prevención. Los programas de prevención dirigidos a las poblaciones en general en puntos de transición claves como la transición de escuela media a bachillerato, sobre todo del bachillerato a educación superior universitaria, pues que tienen ciertos impases y otorgan a veces, digamos, riesgos adicionales también por las etapas de desarrollo de las personas que están en esa transición. Principio número 10 de la prevención. Programas de prevención comunitario que combinan dos o más programas eficaces, como los basados en las familias y los basados en las escuelas, pueden ser más eficaces que un solo programa individual. No casarnos con un solo programa. Si bien la habilidades para la vida de Botvin resume de manera general, debemos tener en cuenta que no todas las poblaciones, que hay poblaciones en las cuales podemos incluir tal o cual argumento o herramienta o contenido. Décimo primero, los programas de prevención comunitarios dirigidos a las poblaciones en varios ambientes como escuelas, clubes, organizaciones religiosas, los medios de comunicación, son más efectivos cuando se presentan mensajes consistentes en cada uno de estos ambientes en toda la comunidad. Ser coherentes con esto. Principio decimosegundo de la prevención. Cuando las comunidades adaptan los programas a sus necesidades, normas comunitarias o diferentes requerimientos culturales, deben mantener los elementos básicos de la intervención original basada en la investigación. Décimo tercero, principio para la prevención. Los programas de prevención deben ser a largo plazo. Estamos hablando de programas, no de charlas, ni de simposios, ni de talleres, ni de conversatorios. Los programas.
Deben ser a largo plazo con intervenciones repetidas para fortalecer las metas originales de prevención. Las investigaciones muestran que los beneficios de los programas de prevención en la escuela media disminuyen si no hay programas de seguimiento en la secundaria. O sea, que sean prolongados y que haya seguimientos. Principio 14 para los programas de prevención. Los programas de prevención deben incluir entrenamiento también para los profesores, capacitar a los docentes, a los padres y familia en las prácticas para la buena administración, como de la clase, en el caso de los docentes, recompensa por buena conducta, en fin. Esto para ayudar a fomentar las conductas positivas, el rendimiento escolar, la motivación académica y la formación de lazos fuertes en la escuela y en la familia. Principio de la prevención 15. Los programas de prevención son más eficaces cuando emplean técnicas interactivas como discusiones entre grupos de la misma actividad, juegos, presentaciones interactivas, diapositivas, videos, entre otros. Principio 16 y último de la prevención. Los programas de prevención con bases científicas pueden ser costo eficientes. Finalmente eso. Entonces esos son los principios de la prevención. Aquí tenemos entonces también todo lo que tiene que ver con las estrategias preventivas, cómo evaluar los principios de la prevención y finalmente en esta guía que, como repito, es muy completa, tenemos 10 programas en los cuales podemos apoyarnos como una guía a seguir de acuerdo a qué tipo de prevención vamos a realizar. Entonces nos dan 10 programas de orden universal que se han implementado y en el cual nos podemos apoyar con toda esta guía de programas preventivos. Entonces tengamos allí pues como puntos de referencia, un marco de referencia general para guiarnos en nuestras charlas y programas de prevención. Listo, entonces. Bueno, esto era básicamente ya la otra clase que sigue. Arrancamos con. Deme un segundo. Ya con nuestra última unidad. No sin antes mencionarles que a veces nuestros alumnos dicen, ¡ay, quedó una unidad sin ver! Para los que tienen acceso a la plataforma virtual educativa, a la parrilla de contenidos. Es que la última unidad siempre dejamos en nuestros diplomados una última unidad, en este caso el módulo 6. No es una unidad, un módulo temático que no veamos, sino que es una unidad en la cual les regalamos, les brindamos material complementario. Esto es adicional. Les damos guías, protocolos, documentación para que implementen en sus charlas educativas o en sus programas y charlas de prevención. Es adicional, es material adicional y complementario. Por tanto, ya estamos en la recta final de nuestro diplomado como psicólogo o psicóloga calificado en abordaje y atención de adicciones, en el cual veremos nuestras características, cualidades y competencias, roles y ética profesional, que somos como consejeros y terapeutas desde la psicología en adicciones. Un abrazo para todos y bueno, una feliz tarde, Dios los bendiga y los proteja y nos vemos en la próxima clase ya viendo todos nuestros roles, cualidades, características y competencias de nuestro rol como psicólogos en adicción. Un abrazo para todos, bendiciones.